que se están reuniendo allí y que el Señor levante manos, hombres, dones, que para esta iglesia también se levanten siervos, porque en la medida que podamos tener más servidores en este lugar, podremos tener también más servidores allí en Roldanillo. Así que no olvide que todos ustedes han recibido del Señor una provisión para servirle y ha sido puesta para bien de la iglesia, no para uso solo de ustedes mismos. Eso se llama, con amor se los digo, egoísmo. ¿Sí? Entonces, hay mucho que ustedes tienen que este cuerpo necesita. No pierdan tiempo y sean diligentes en servir al Señor. Vamos a continuar con el quinto mandamiento por solicitud de mi hermano Mauro. Quedaron algunas cosas que no se alcanzaron a culminar y deseo traer a la memoria algunas que él ya expuso y extender algunos elementos que quedaron pendientes. Pero por favor acompáñenme en oración. Señor, muchas gracias por dejar tu palabra para que todos podamos acceder a ella, por concedernos el privilegio de tener tu palabra en nuestro idioma. Gracias por todas las personas que tuvieron que dar su vida para preservar estas traducciones que hoy tenemos al español, porque hoy abrimos tu palabra, podemos leerla y escucharte sin ningún inconveniente. Que hoy nuestros corazones respondan de manera dócil a tu enseñanza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Acompáñenme a Éxodo, por favor, capítulo 20. Y estamos estudiando la ley moral de Dios, los 10 mandamientos que siguen vigentes para el pueblo cristiano. Pero su vigencia tiene sentido si entendemos que su vigencia y su cumplimiento es en Cristo, por Cristo y para la gloria de Cristo. Ese es el balance con el que debemos caminar. Hay un gran peligro con el que tenemos que lidiar en nuestra mente: el querer elevar los estándares que Dios ha establecido y cayendo en legalismos, hipocresías, pero también el querer disminuir el carácter santo de cada uno de estos mandatos y el deber que tenemos con ellos. Pues esa tendencia está en todos. Cuando nos conviene la elevamos. Pues es que yo sí honro a mi papá, en cambio tú no. Pero cuando nos conviene la bajamos. Es que tú exageras en la honra que le tienes a tus padres. Cuidado, porque nosotros somos expertos en buscarle quiebre al mandamiento de Dios. ¿Alguien puede cumplir perfectamente estos mandatos? No. ¿Pero eso acaso debe producir en nosotros pasividad y mantenernos al margen de nuestro diligente deber de crecer en el cumplimiento de los mismos? ¿Notan el balance? ¿Podremos cumplirlos perfectamente? No. ¿Pero estamos llamados a caminar hacia esa perfección? Por supuesto que sí. Éxodo 20, versículo 3. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí tenemos el cuarto mandamiento.
Y el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Notan, como bien lo exponía el hermano Mauricio, que inicia un cambio en la dirección de estos mandamientos. Los primeros 4 mandamientos van en relación a Dios de manera vertical. Y si usted observa detenidamente, son 4 hermosos eslabones que deben estar siempre conectados. Pues si cumplo el primero, necesariamente debo cumplir el segundo, el tercero y el cuarto. Pero yo no puedo decir que cumplo con el primero y el segundo si no cumplo el cuarto mandamiento. Es decir, si yo no guardo el día de reposo, si yo no guardo el día del Señor, no puedo decir que estoy usando su nombre como corresponde. No puedo decir que no me estoy inclinando a otros dioses, porque estoy convirtiendo en un Dios todo aquello que yo abrazo para no honrar al Señor como corresponde en su día. Entonces siempre van a estar unidos. Si violento el cuarto, de ahí para arriba los quebranté todos. Porque el cuarto mandamiento es la forma en la que el Señor ha establecido de manera visible, práctica, el cumplimiento de los 3 primeros. ¿Cómo mostramos nuestra adoración a Dios? En nuestro diario vivir, pero de manera especial cuando estamos unidos como un solo pueblo. ¿Cómo mostramos que nuestro corazón se rinde a Él en adoración? No solo en lo privado, sino cuando hacemos de forma visible esa adoración en lo público, rindiéndonos ante Él en lugar de inclinarnos a otros dioses. ¿Y no es este el día en el que más glorioso uso damos a su precioso nombre? Pues es en su nombre que un domingo podemos ver cómo muertos son traídos a vida, cómo en su nombre los creyentes son santificados. Entonces, teniendo bien mi relación con Dios, y cuando digo bien, por favor recuerden, no estamos hablando de perfección, pero sí de un diligente deber y compromiso en adorarle como Él lo merece y en la forma que Él lo estableció, podré vivir y deleitarme en el cumplimiento de los otros mandamientos. Solo el que esté bien en su comunión con Dios podrá encontrar deleite y gozo en el cumplimiento de los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Y qué valioso que la segunda tabla de la ley inicie con la honra a las autoridades. El quinto mandamiento debe entenderse como un mandato explícito hacia los padres, pero implícito y extendido a todas las figuras de autoridad. ¿Y qué nos enseña este precioso mandamiento? Que debemos, es un imperativo, no es una opción, darle ¿qué? Honra a los padres, respeto, ojo, a papá y a mamá. Dice el texto: hijos, honren a sus padres cuando estos sean buenos padres, y a sus madres cuando éstas sean madres diligentes. ¿A quién debemos honrar? Muy bien, entonces vamos a ver algunos elementos complementarios o recordando lo que el hermano Mauricio ya enseñó. Nos enseñó que esto era un tema del corazón, que no era algo externo. Nos enseñó algo que debe quedar en nuestra mente. Son los padres los responsables de enseñar honra y obediencia a los hijos. ¿Saben por qué esta generación no honra a los padres? Porque la generación anterior no les enseñó a hacerlo de forma correcta. Son los padres los encargados de enseñar a sus hijos el respeto, el amor, el cuidado de sus padres. Y si un hijo, bien lo enseñaba Mauro, no aprende a obedecer rápida, diligente y amorosamente a sus padres, no aprenderá a responder obediente y diligentemente a las demás esferas de autoridad. Por eso hoy tenemos muchachos que, ¿y qué pasó? ¿Por qué renunciaste si apenas llevabas una semana? Es que no me gustó como me habló mi jefe. Me dio una orden en un tono que no fue agradable. ¿Perdón?
Es culpa de los padres tener hoy jóvenes frágiles, débiles, frente al ejercicio de la autoridad. Entonces, nuestro deber en primera instancia en este mandato es entender que la orden primaria se le está entregando a los padres antes que a los hijos. Para tener hijos que honren a los padres, debemos tener padres que entiendan la importancia de la honra que los hijos le deben, porque si yo amo a mi hijo, yo no quiero su muerte y su destrucción. Entonces es mi deber diligentemente enseñarle la honra que me debe. Esto es protectivo, pero notan cómo ha manipulado la sociedad. Claro, es que los padres tienen un espíritu opresor que subyugan la libertad de las minorías. ¿Cuáles minorías si hay más hijos que papás? ¿Y cuál subyugar, ejercer la autoridad? Ojo, una cosa es que seamos malos en el ejercicio de la autoridad y otra cosa es pensar que la autoridad es mala. ¿En qué momento se le enseñó a los hijos que era opresión que sus padres ejercieran autoridad sobre ellos, sino una muestra de amor? Es una muestra de amor enseñarle a nuestros hijos la obediencia. Y esto requiere amor, pero esto también requiere firmeza. Entonces, es deber de todo padre asegurarse de que el hombre en el hogar le enseña a sus hijos la honra que le debe a su mamá. ¿Quién se lo enseña? El varón. ¿Cuándo? Cuando el hijo o la hija son groseros con mamá, ¿quién es el que tiene que corregir? Es papá el que inmediatamente tiene que correr a decirle al hijo: a tu mamá la respetas, a tu mamá la honras, porque sólo así prosperarás y tendrás larga vida, sólo así agradarás a Dios. Y Mauro enfatizó algo importante: no les enseñamos que obedezcan por la bendición, pero debemos enseñarles que hay bendición por su obediencia. Su obediencia es por amor, pero ese amor es recompensado. Pero no debemos caer tampoco en la actitud de: hijo, por favor, obedéceme para que te vaya bien. No, debemos enseñarle autoridad. Pero ¿quién debe enseñarle al hijo también a ser pronto en obedecer a papá? Mamá. Mamá es fundamental en una adecuada obediencia y honra al padre. Pero estamos en una generación que tiene tan poco dominio sobre su boca que los hijos lo único que crecen es escuchando a madres hablando mal del papá. Y creen que le están haciendo un bien a sus hijos al estar diciendo: ay, venga, no le diga a su papá, deje que yo ahorita le doy la plata que él necesita. ¡Wow! ¡Qué linda mamá! Eso no está bien, porque estás destrozando la idea correcta de la autoridad y la obediencia en tu hijo. Estás enseñándole a ser doble, a tener una doble moral. Pero es que usted no sabe cómo es el papá de mis hijos. Es que usted no sabe cómo es mi ex esposa. No nos debe interesar cómo son, nos debe interesar lo que la palabra enseña. Entonces, cuando el hogar está compuesto por papá y mamá, que es el diseño original, papá debe estar continuamente enseñándole a sus hijos: hónrenla, sírvanla, ámenla. Y mamá debe estar haciendo lo mismo. Hijo, no fuiste rápido para obedecer a papá. Papá te dio una instrucción. Hijo, no le respondiste bien a tu padre. Y tu papá debe ser amado y debe ser cuidado. Por favor, ve y pídele perdón. Y no es fácil, porque a veces nuestra tendencia pecaminosa hace que nos identifiquemos más con nuestro hijo que con nuestro cónyuge. Pero se trata de agradar a Dios. Necesitamos reafirmarnos, porque cuando nuestros hijos crecen,
entendiendo una correcta obediencia a sus padres, vamos a entregar hijos capaces de ejercer la autoridad y sujetarse a la autoridad correctamente fuera del entorno de su hogar. Así pues, esto nos dice de manera inmediata que la honra se enseña en casa y que es deber de los padres poder instruir a sus hijos sobre la importancia de esta honra. Que las mamás nunca deben denigrar de la identidad de un padre, ni un padre debe denigrar de la identidad de una madre con sus hijos. Prudencia. ¿Quiere decir entonces que debemos dejarle a nuestros hijos que se sometan a prácticas pecaminosas de sus autoridades? No. Recuerden el principio. Nuestra obediencia a los padres es absoluta. Va hasta donde la palabra les respalde sus solicitudes. Si mi papá o mi mamá me instan a hacer algo contrario a la Escritura, yo no estoy obligado a obedecer. Y eso como padres debemos enseñárselo a nuestros hijos. De que obedezcan, pero que su obediencia está regulada por la Escritura. Pero entonces también debemos enseñarle a nuestros hijos cómo desobedecer lícitamente una solicitud pecaminosa. ¿Cómo así? Cuando un hijo se le enseña que hay momentos en que por nuestro pecado podemos llegar a proceder de forma pecaminosa, debemos enseñarles a que manejen la situación. Y es que usted tiene que callarse así yo mande mal. ¿Será esa la forma? Es que usted tiene que hacer lo que yo le diga así no sea correcto. ¿Será ese el principio? No. Debemos enseñarle, hijo, va a haber muy seguramente un momento en que yo ejerza mala autoridad o te solicite algo que no está bien y yo piense que está bien. ¿Qué debes hacer en ese momento? Primero, debes acercarte en amor y en respeto. Papá, mamá, con todo el respeto y la honra que te debo, eso que me estás pidiendo no es correcto. Y con todo el dolor que me produce esta situación, no puedo obedecerte. Y si me vas a disciplinar por eso, lo aceptaré. Pero debo obedecer primero a Dios antes que obedecerte a ti. Si ese principio se enseña en casa, ¿cómo nos expresaríamos respecto a nuestros gobiernos? Pues cuando nuestros gobiernos ejercen mala autoridad, si en casa aprendimos esto, nuestra forma de expresarnos no será, es que ese sí es mucho. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Es la autoridad puesta por Dios y no voy a obedecer su solicitud. No le debo gratitud ni fidelidad, pero su proceder pecaminoso no me habilita para hablar con él de forma, dirigirme hacia él de manera pecaminosa. Entonces vamos uniendo. Cuando hablamos del quinto mandamiento, entonces estamos hablando de los padres, pero de todas ¿qué? Las figuras de autoridad, gobernantes, maestros, amos o jefes, ¿cierto? En esa relación entonces tenemos hijos, ciudadanos, empleados, estudiantes. Todas son relaciones de autoridad y todas requieren el mismo principio. Hijo, honra a tu maestro. Papá, es que ese profesor de matemáticas definitivamente se ganó el diploma en una piñata, no es capaz. Ojo, no me hables de esa forma de tus profesores. Pero es que tú no sabes lo insoportable que es. Silencio. Una cosa es que no estés de acuerdo con su metodología. Otra cosa es que su proceder sea inadecuado y otra cosa es que tú le faltes al respeto. Eso en todas las esferas en las que nos encontramos. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces el quinto mandamiento nos enseña la honra y el respeto a todas las figuras primeramente en el hogar, que son ¿quiénes? Padre y madre. ¿En qué otras instancias?
En lo civil, ¿cierto? Como ciudadanos estamos sujetos ¿a quién? A nuestros gobernantes. En la escuela estamos sujetos a los docentes, ¿cierto? Y en nuestro trabajo estamos sujetos a nuestros jefes. El principio de bendición entonces es igual. Cuando un hijo honra, respeta, cuida de sus padres, ¿qué promete el texto? Hay bendición y larga vida, hay prosperidad, y ese principio es imposible de negar. Entonces cuando yo le enseño a un hijo que honre y respete a sus autoridades, ¿qué hay para él? Bendición. Cuando yo le enseño que respete y honre a su docente, hay bendición en su entorno escolar. Cuando un hijo aprende a hablar bien de sus jefes, así estos sean arbitrarios, impulsivos, mala gente, le estoy dando un principio que va a traer bendición en su entorno laboral y va a gozar de bienestar en su entorno laboral. Porque Dios promete bendición a la honra, a la autoridad. Pero esta autoridad está regulada ¿por qué? Por la Escritura. Pero ojo, los padres también tienen una responsabilidad, aparte de las ya asignadas. Este mandamiento no puede convertirse en una forma de manipular, porque eso también es pecado. Hay papás que utilizan este mandamiento para manipular a sus hijos, para controlar sus conciencias. Es que tú no puedes hacer nada sin antes preguntarme. ¿Le estás diciendo eso a tu hijo mientras vive en tu casa? ¿O a tu hijo o a tu hija de 40 años que lleva 15, 20, 25 de casado? Es que yo soy su mamá, yo soy su papá hasta que se muera. Sí, y te honraré, pero tú no eres amo y señor de la conciencia de un hijo que ya es libre y responsable de su proceder. Cuidado con utilizar este mandamiento para controlar la conciencia de los hijos. Porque por eso tenemos hijos en esta generación que no hacen nada sin preguntarle a sus padres. Y creyendo que están haciendo bien, están creando jóvenes incapaces de valerse por sí mismos. Y por eso tenemos una generación que ahora para ir a una entrevista de trabajo tienen que ir en compañía de los papás, porque si no les da miedo llegar a la entrevista de trabajo. Y no estoy exagerando. ¿Qué más nos enseña este principio? Que esta honra a las autoridades también cobija a la vida espiritual. Es decir, todos nosotros en un sentido tenemos padres espirituales. ¿Recuerdan Pablo cómo llamaba a sus seguidores? Hijos. ¿Cómo se dirigía hacia Timoteo? Hijo mío. Así que en un sentido también tenemos padres espirituales, personas puestas por Dios para enseñarnos y para instruirnos. A esas autoridades también les debemos amor, honra y cuidado. ¿Cómo honramos entonces a todas estas autoridades siendo fieles a lo que el Señor nos ordena con cada uno de esos roles? ¿Qué es honrar a nuestros padres? Cuidar de ellos, proveerles para sus necesidades, estar pendientes de ellos. Y acá viene algo importante. Es deber de los hijos proveer a sus padres, claro, pero es deber de los padres no ser una carga para los hijos. Porque son los padres, dice Proverbios, quien dan herencia a los hijos, no los hijos a los padres. Esa idea de padres es que yo le voy a pagar a usted la universidad para que me sostenga y no hallo la hora de que se gradúe para no hacer nada, es pecaminosa. Tranquilo, hijo, que yo le llevo la cuenta de todo lo que me gasté en pañales y leche para que luego me lo devuelva con retroactivos. Esa idea es pecado, porque usted no está sosteniendo un futuro esclavo.
Usted está tomando una flecha para lanzarla lejos y que pueda valerse por sí misma. Son los hijos los que proveen riquezas, son los padres los que proveen riquezas a los hijos, no los hijos a los padres. Ahora, ¿es deber de un hijo ayudar a un padre en necesidad? Por supuesto. Por supuesto que sí. Velar por sus necesidades, cuidar de ellos, conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo honramos a nuestros gobernantes? ¿Haciendo todo lo que ellos dicen? No, la Escritura nos enseña, oren por ellos y obedezcan en todo lo que es bíblico. ¿Cómo honramos a nuestros padres espirituales? Obedeciendo la palabra de Dios y orando por ellos, atendiendo la enseñanza cuando es fiel a la Escritura. Pero en esta obediencia entonces, que ya lo vimos en el ámbito escolar, en el ámbito civil, en el hogar, requiere estos aspectos. ¿Cómo hace entonces un padre para facilitarle a los hijos que puedan cumplir con este mandamiento? Primero, como padres debemos tener cuidado de criar a nuestros hijos en el temor al Señor. Pues si primero no le enseñamos a nuestros hijos a que amen y teman al Señor, nunca podrán temer y honrar ninguna autoridad. Si queremos que nuestros hijos puedan aprender a cumplir este mandamiento, lo primero que tenemos que enseñarles es que amen al Señor. Una vez hemos sido diligentes en este santo deber de instruirlos, debemos ejercer la autoridad, ejercerla con firmeza, pero ejercerla también con amor. Una de las cosas que más dificulta a los hijos honrar a sus padres es tener padres hirientes y maltratadores con sus palabras. ¿Quieres que tu hijo no se sujete a tu autoridad, ni experimente un sano deseo por honrarte y cuidarte? Maltrátalo con tus palabras y dáñalo con lo que le dices. Pues lo único que estás sembrando es un corazón lleno de rencor que apenas tenga la oportunidad de alejarse de ti lo hará. Pero es que ¿por qué me trata así ahora que es adulto si yo le di todo lo que usted necesitaba cuando fue joven? ¿Todo te refieres a qué? ¿A lo económico? Para que nuestros hijos cumplan este mandamiento, debemos ser sabios en cómo les hablamos, en cómo los instruimos y en cómo los corregimos. Porque el mal uso de la autoridad hace que nuestros hijos sufran en gran medida para cumplir con este mandamiento. Provea para las necesidades de sus hijos. Que sus hijos vean su diligente cuidado como padre, pero sea sabio en lo que le provee a sus hijos. Porque cuánto mal hace esta generación que cree que el amor es darle a los hijos lo que nunca tuvimos nosotros. Eso no es amor, es enseñarle a nuestros hijos a que no se esfuercen. Proveer para sus necesidades no es colmarlos de provisión para que ellos no experimenten la necesidad. Pues qué bien nos hace cuando tenemos que lidiar con la necesidad, porque eso los prepara para frustrarse. Y como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a lidiar con la frustración, no a evitársela. Es que yo no quiero que mi hijo se frustre. No, por favor, si toda la vida va a estar llena de frustraciones. Tenemos que enseñarle a que se frustre. Papá, es que estoy aburrido, ¿y qué voy a hacer? Nada. ¿Qué hago? Pero es que estoy aburrido. Sí, abúrrete. Pero hoy le pongo, venga, vea televisión. Papá, ya no quiero televisión. Venga, coja la tablet.
Los papás se han vuelto esclavos de sus hijos. Y eso no es amor. Hay momentos en que nuestros hijos tienen que aprender que no hay nada para hacer. Y si se enojan, disciplínalo. Porque deben aprender que no a toda hora están pegados a una pantalla, no a toda hora están pegados a un celular, no a toda hora están jugando, no a toda hora están pintando. Hay momentos en que no hacen nada. Y cuando digo nada, en el sentido correcto, ¿cierto? Actúe con prudencia. Pablo luego dice en Efesios: padres, por favor, no exasperen a sus hijos. Hermanos, obedecer es difícil. Pero qué difícil se hace obedecer cuando nuestros padres son negligentes en el uso, cuidado de la autoridad y terminan exasperando, colocando cargas que no corresponden, exigiendo cosas que no son posibles realizar. Es curioso cuando uno habla con padres acerca de la religiosidad, la facilidad con la que atacan el legalismo. Si es que esos fariseos hipócritas que ponen cargas que ni ellos mismos son capaces de llevar. Y a veces como padres somos grandes fariseos hipócritas que ponen cargas sobre los hijos que ni siquiera nosotros somos capaces de llevar. Exigencias que ni siquiera nosotros somos capaces de cumplir. Y claro, entendemos que por nuestra mala educación queremos ser más exigentes con nuestros hijos en cosas en que nosotros no nos exigieron. Claro que eso es lícito, pero mucho cuidado de hacerlo de manera pecaminosa, porque en lugar de estar haciendo un bien, estamos haciendo otro mal. Porque queremos que no experimenten nuestros propios errores o las falencias de nuestros padres, pero estamos generando otros pecados y otros errores que no son menos graves. ¿Cómo puede un padre provocar a ira a sus hijos? Dice Watson, dirigiéndose con oprobios y con ofensas hacia ellos. Esto despierta mayor rebeldía. ¿Cómo más? Cuando los golpean sin causa o cuando la corrección excede la falta. Eso produce rebeldía. Hay diferentes niveles de disciplina y eso le enseña a nuestros hijos que hay justicia a la hora que administramos la disciplina. No todo se resuelve con vara, pero yo tengo que aprender como papá y como mamá para enseñarle correctamente este mandamiento a mis hijos, que el pecado trae consecuencias y que esas consecuencias son coherentes con el Dios que represento, que hay un momento para decirle: no hagas esto, pero hay otro momento donde tengo que tomar la varita de la disciplina y ejercerla. Pero si yo todo el tiempo estoy: no lo hagas, no lo hagas, y cuento hasta 10, hermanos, ¿eso está en la Escritura? Mucho cuidado, porque hoy la psicología ha filtrado tanto el cumplimiento de este deber. Ideas, modelos y metodologías disciplinarias que parecen correctas pero no corresponden a la Escritura. Hay momentos para hablar, pero hay momentos para disciplinar. Dice Watson acerca de este estudio: debemos enseñarle a nuestros hijos, y acá el primero ministrado en este estudio soy yo, a nuestros hijos no solo a obedecer rápidamente en lo que se les solicita, sino con sus gestos. Porque la obediencia de mi hijo no solo debe ser en sus actos, sino en la forma como me mira cuando le hablo. Y eso también debe ser corregido. Eso también debe ser confrontado. Porque un padre que ama a su hijo lo disciplinan. Cuando generamos ira en los hijos y hacemos que sea difícil para ellos cumplir este mandamiento, cuando los privamos de esas cosas que son absolutamente necesarias para ellos. Nuestros hijos tienen necesidades legítimas y debemos también ser diligentes en atenderlas.
Cuando un padre hace algo que es indigno, quieres producir rebeldía en el corazón de tus hijos, haz cosas injustas delante de él. ¿Quieres perder el corazón de tu hijo? Maltrata a tu esposa. Y hazlo delante de él para que te pierda el respeto. ¿Quieres perder el corazón de tu hijo o esposa? Revélate a tu esposo, sé grosera con tu esposo en presencia de tus hijos. Qué importante saber estos principios, ¿cierto? Este mandamiento no es solo decirle, hijo, apréndete muy bien el quinto mandamiento. Es yo enseñándole a mis hijos a cumplir ese mandamiento. Hijo, ama a Dios. Sí, papá, como tú lo amas. ¿O qué otro ejemplo esperas que imite tu hijo? Si hay algo que daña el corazón de los hijos es la incoherencia de los padres. ¿Quieres hacer que este mandamiento sea gravoso para tus hijos? Sé incoherente en tu actuar. Di una cosa con tu boca y haz otra cosa con tus actos. Esa es la mejor forma de perder el corazón de un hijo y de causarle tropiezo para cumplir este mandamiento. Cuando un padre impone sobre sus hijos mandamientos que no corresponden a la Escritura, dice Watson, produce tres cosas. Primero, dolor. Cuando un padre impone cosas que no son adecuadas, esto despierta dolor en el hijo, frustración al intentar hacer algo que no es correcto, al intentar cumplir con algo que no puede, o al pedirle que se le haga algo que no es agradable a los ojos de Dios. Pero también puede producir abatimiento, tristeza, desánimo. Se agobian y se abruman por tales solicitudes que terminan deprimidos y afligidos por tan difíciles demandas. Pues nuestra tarea no es solo enseñarle a nuestros hijos a obedecer, sino proveerle los recursos para que puedan obedecer. Enseñarles cómo poder llegar a la obediencia. Usted ya está muy grande, vaya, prepare los alimentos. Sí, pero tú ya le enseñaste. ¿Cómo pedirle a un hijo que haga algo si yo no me he tomado el tiempo para enseñarle a hacerlo y para ir a Cristo para que pueda hacerlo? Pero también poner este tipo de cargas, como ya lo mencioné, de manera inadecuada, no solo produce dolor, abatimiento, sino que produce rebeldía. Esto desarrolla un comportamiento cruel en los niños, antinatural con los padres, se desesperan fácilmente, se irritan con facilidad. Ven a sus padres como enemigos y no como figuras, y esto es solo un síntoma de que estamos ejerciendo mal la autoridad. De todo mi ejercicio profesional hubo algo que hoy agradezco dentro de muchas cosas útiles que quedaron del ejercicio de consultorio. Y es que cuando tú te encuentres con niños menores de 7 años con problemas de conducta, no tienes que trabajar con el niño, tienes que trabajar con los papás, porque ellos solo son un reflejo del mal ejercicio de la autoridad, sea por imposición, sea por hacerla de forma perversa, pecaminosa, arbitraria o por ausencia de la misma. Ejercer la autoridad mal produce depresión,
produce rebeldía, produce aflicción, pero el no ejercerla también. Porque un niño que no es disciplinado adecuadamente no se siente amado, porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. La disciplina comunica amor, le comunica al hijo: me importas. La no disciplina muestra indiferencia. Pero esta generación piensa que ama porque al niño hay que dejarlo hacer lo que quiera. Eso no es amor. Hermanos, saliendo de lo práctico al fundamento teológico, permítame entonces dejar esto con un piso claro. El quinto mandamiento, primero, instruye a los padres a la importancia de enseñarle a los hijos a obedecer, a honrar, a cuidar de sus padres en amor y no por imposición. Y esto trae unos beneficios, bien económico y bien físico, pero no es una regla absoluta en el sentido de que por buen hijo no significa que vamos a vivir 100 años. Lo que quiere decir es que los años que vivamos van a ser años de gran bendición y prosperidad, porque Dios bendice a los hijos que honran a sus padres. Pero lo mismo con aquellos que son personas que honran a todas sus figuras de autoridad hasta donde la palabra lo permite. Mucho cuidado, hijos, con una obediencia ciega a los padres, porque eso solo muestra idolatría. Cuando tú eres cómplice del pecado de tus padres, no estás mostrando honra, estás haciendo de ellos un ídolo. De la misma forma que cuando un padre es cómplice del pecado de sus hijos, no está mostrando amor, está mostrando idolatría. Lo mismo pasa cuando honramos a los gobernantes queriendo encubrir sus faltas y defendiéndolos. Eso es idolatría. Un creyente no debe experimentar idolatría por ningún gobernante. Debemos ser lo suficientemente objetivos para decir: sí, esto lo están haciendo mal y esto que están haciendo bien lo aplaudo. A nuestras autoridades espirituales, claro que debemos cuidar la honra de nuestros pastores, pero nunca encubriendo sus pecados, nunca permitiendo la murmuración. Nosotros no debemos permitir la murmuración de nuestros padres, por muy lícitas que sean las acusaciones. ¿Tienes algo malo que decir de mi papá? ¿Tienes algo malo que decir de mi mamá? Por favor, ve y díselo personalmente, a mí me respetas. ¿Vas a hablar de mi presidente? Si lo vas a hacer, hazlo por favor con respeto, porque no quiero participar de una ofensa a mis autoridades. ¿Vas a hablar mal del pastor? Por favor, conmigo no cuentes. Y si tienes que arreglar algo con él, ve y hazlo pronto. Hermanos, no participemos más de la murmuración. Honremos a nuestras autoridades y nos irá bien. Pero quiero dejar también una nota de balance para terminar. Una cosa es la honra y otra cosa es no juzgar con justo juicio, porque este principio también lo utilizan las autoridades para manipular. Es que nadie puede hablar mal de mí porque soy el ungido del Señor, y ay del que hable mal de mí porque le va a dar lepra como a María y Aarón. ¿Saben para qué hacen esto? Para acallar y que la iglesia no denuncie el pecado, no. Claro que cuando los pastores están pecando, la asamblea de la iglesia debe tratar el asunto y decir: tenemos que tratar este asunto porque el pastor fue grosero, fue iracundo, actuó mal. Y eso no es hablar mal de una autoridad. Cuando estoy diciendo que debemos honrar y no participar de la murmuración, no significa que debemos dejar la sensatez y dejar de hablar justamente de aquellas cosas que se está haciendo mal. Si vamos a hacer un análisis objetivo del gobierno, vamos a hacerlo y vamos a hablar de las cosas que en la práctica se están haciendo mal, pero nunca en detrimento de la honra de las autoridades. ¿Logro dejar ese balance claro? Porque o si no, nos vamos a... Pero es que su pastor es un grosero.
Y así tienen calladas hoy grandes congregaciones para que sus pastores sigan pecando deliberadamente. Ruego al Señor haya podido dejar este balance sobre la mesa y terminar entonces diciendo: todas las autoridades han sido puestas por Dios. El papá y la mamá que nos tocó, sea cual sean las características, fueron dadas por Dios para formar en nosotros eso que de otra forma no hubiera sido formado. Y nunca debemos ser cómplices de su pecado, pero darles toda la honra que de nuestro lado esté el poder darles. Y honra no significa obediencia ciega. Hijos, mucho cuidado. Hijos, cuidado. Porque sé de hijos que en una buena intención entonces le pagan las deudas a su mamá, vuelve y se endeuda porque le encanta el juego. Ay, pero es que mi deber es honrar a mi mamá porque yo tengo... No. Si hay una mala administración, si hay procederes pecaminosos, yo no puedo ser cómplice de su pecado. Y yo no puedo seguir alimentando su mala administración porque entonces estoy siendo cómplice de su maldad. Yo sé que esto está siendo muy práctico, pero no hallo cómo más aterrizar este mandato si no es con los ejemplos cotidianos de nuestro diario vivir. Honra a las autoridades, bendición. El límite, la escritura. ¿Hasta dónde los obedezco? Hasta donde la palabra me lo permite. ¿Puedo desobedecer en honra? Sí, diciendo no lo hago, pero nunca faltando al respeto ante mi actitud de no. Hermanos, preguntas hasta acá, por favor, si las tienen con mucho gusto. Sí, una preguntita. Voy a ir diciendo para que escuchen cómo entender lo que Mateo dice, Mateo 10:35, hablando Jesús, ¿qué dice? El texto de Mateo 10:35, donde habla entonces de que pondrán un sentido en discordia a los padres con los hijos, a los hijos con los padres, a la suegra con la nuera, ¿cierto? Bueno, para eso no se necesita a veces mucha ayuda. Hay algo importante y siempre hay que mirar los contextos. Viene hilado ese capítulo específicamente con respecto a las consecuencias del Evangelio y de seguir a Jesús. Literalmente lo que sucedía cuando alguien asume el seguir a Cristo, ¿sí? En ese ejercicio de asumir a Cristo, no todo el que creía disfrutaba de que todo su círculo familiar creyera. Entonces, cuando una esposa creía y el esposo no, inmediatamente se causaba y se generaba una división y una tensión entre ellos. Entonces, el Evangelio es una espada de doble filo, que así como tiene el poder para restaurar un matrimonio, el Evangelio en muchas ocasiones también puede ser una espada que divide en el buen sentido del término, porque habrán momentos en que el incrédulo no aceptará a Cristo y más bien se irá de su hogar. Entonces, ese contexto es tan marcado. Pasaba lo mismo con los hijos. Recordemos que en este contexto, cuando un hijo creía, muchas veces eran los mismos padres los que los denunciaban para que fueran llevados presos, ¿sí? Entonces, ahí lo que estaba hablando es de la tensión que generaba el Evangelio en el ámbito familiar y cómo por causa de Cristo unos empezaron a levantarse contra otros. De hecho, hace poco conocía un caso de dos jóvenes que eran de un contexto musulmán. Ellas fueron enviadas a estudiar a Estados Unidos, allí conocen de Cristo. Una tenía 14 años y la otra tenía 19. Y cuando ellas salieron de su contexto religioso y familiar, una de las advertencias que se les hizo es que ellas no podían declinar de su fe, porque la pena de declinar de su fe era muerte, de boca de sus propios padres. Cuando ellos llegaron al momento del bautismo, el pastor se acercó a ellas y les dijo: ¿ustedes saben lo que están haciendo? ¿Saben que al ir a sus aguas sus padres mandarán a matarlas? ¿Sabes lo que estás haciendo?
Y las dos jóvenes respondieron, sí, lo sabemos. Fueron sus propios padres y sus propios familiares quienes luego se encargaron de la muerte de ellas. Esto pasa y es real. Ujú, 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 ujú. Ahí hay algo importante y hay que partir de una realidad. Desde el huerto del Edén, todos los seres humanos quedamos con un gran problema respecto a la autoridad. O la ejercemos mal o no la ejercemos. O nos sujetamos de manera servil o somos rebeldes. Siempre vamos a estar lidiando con esas tensiones. ¿Cuál es la buena noticia al tocar este mandamiento? Todos nosotros podemos mirar atrás y decir, Señor, cuánto lamento no haber escuchado estas verdades antes, cuánto lamento muchos de los errores que cometí por causa de no estar en este contexto. Ahí hay una buena noticia y es que el Señor redime y el Señor perdona. Hoy no pretendo que regresemos a casa diciendo, oh Señor, qué vergüenza. No, más bien con un corazón arrepentido decir, Señor, perdóname, porque el desconocer estas verdades me llevó a ejercer la autoridad mal o a no ejercerla, a ser servil o a rebelarme. ¿Cómo entonces darle un manejo adecuado a estas verdades cuando recién las conocemos? Hay que entender que la implementación de estos principios deben hacerse de manera gradual y en cada caso es totalmente diferente. Cuando hablamos de cosas tan complejas de la sujeción, de la honra, cada caso debe mirarse de manera particular. ¿Por qué? Porque hay momentos en que el silencio será adecuado. Hay momentos en que el denunciar será mi deber. Hay momentos en que simplemente irme será lo que corresponde. Entonces, en esto hay que ser muy sensatos porque a veces queremos implementar generalidades que terminan causando gran mal. Imagínate un padre que tenga un hijo de 16 años que escucha este mandamiento y hoy escuchó, debes ir a disciplinar a tus hijos y resulta que nunca lo ha corregido, nunca lo ha instruido y hoy llega con a la casa con una vara y le da 3 varazos.
¿Y dónde aprendiste eso? Pues en la iglesia. ¿Sí me hago entender? Entonces, debemos entender que una vez comprendemos estas verdades, la sabiduría requiere que aprendamos a implementarlas de manera responsable y sensata. Imagínense un esposo que nunca ha sido autoridad en su hogar y después de una enseñanza de esta llegar, pues ahora todo cambió. ¿Sí me hago entender? Todo tiene que ser con una medida sabia. Dianita y Fernando. Mira, primera corrección, entonces, no es el único mandamiento con promesa, es correcto. Todos los mandamientos tienen una promesa. De hecho, toda obediencia a Dios como consecuencia trae una bendición. Este mandamiento, y no es en vano que empiece como el primer mandamiento de la segunda tabla, está comunicando una bendición explícita que no se hace explícita en los demás. O sea, todos los demás tienen una bendición, pero este tiene una bendición explícita porque marca un fundamento vital para nuestra obediencia respecto a las autoridades. Y esa relación que nosotros tenemos respecto a la autoridad traza inevitablemente el desarrollo de nuestros hogares, de nuestra sociedad y de nuestras iglesias. Lo que está mostrando entonces esta bendición explícita es la importancia de la obediencia de este mandato, no que los demás no sean importantes, pero lo que le está concediendo es que un entendimiento claro en su audiencia les haga entender la importante responsabilidad que este mandato tiene, pero también sus explícitos e inmediatos beneficios. Entonces no es que le otorgue algo que los otros no tienen, sino que es una forma de llamar la atención al lector. Es un énfasis, podríamos llamarlo, pero no que le otorgue más importancia que al resto. Fernando.
Amén. Muchas gracias, mi hermano. Para terminar entonces, quisiera que terminemos también con lo siguiente. Siempre que examinamos estos mandatos, lo primero que va a suceder en nuestro corazón es: Señor, perdóname, ¿cierto? Y ese es nuestro deber. Perdóname por la forma en la que he violentado este mandato como hijo, pero también como padre, aquellos que ya lo somos. Pero segundo, esperanza, de poder decir: Señor, he pecado y he cometido innumerables errores por causa de no conocer tu mandato. ¿Cuál es entonces nuestra tarea? Primero, de esa misma forma en que le pedimos perdón a Dios, donde nos corresponde también poder pedir perdón a nuestros padres, si aún los tenemos con vida, y perdón a nuestros hijos por no ejercer correctamente la autoridad. Poder decirle: hijo, perdóname, porque a veces ejercí la autoridad de una forma inadecuada, pero también perdóname cuando he sido negligente en corregirte y he sido permisivo y pasivo, porque sé que con eso te he hecho mal. Ese es un gran deber que nos deja el examinar este mandato. Y también quiero darles otro plano real. Seguiremos pecando en este mandato, pero cuando lo hagamos, seamos prontos para decirle a nuestros hijos: hijo, hoy volví a disciplinarte con ira, hoy me excedí en la fuerza, perdona. Y ellos verán padres que aman a Dios, pero que también son transparentes en reconocer su pecado. ¿Y saben eso que le enseñará a nuestros hijos? Que la lucha con el pecado es real y sigue. Pero a veces los padres quieren mostrar un manto de santidad que no tienen, generando en sus hijos una idea de santidad que nunca podrán alcanzar. Cuando pecamos, la mejor forma de instruir a nuestros hijos es reconociéndolo. Hoy te hablé de una forma que no era, hoy te traté como no debía, hoy fui lento al ejercer la disciplina. Y eso va a mantener una relación sana, como lo decía mi hermano Fernando. Hermanos, este tema es bastante amplio. Ánimo, ánimo. Podemos crecer en la administración de la sabiduría. Podemos crecer en nuestra obediencia a las figuras de autoridad y cuidémonos con amor. En este tiempo de tanta complejidad de nuestros gobiernos, de nuestras dinámicas sociales, ayudémonos unos a otros a ser sabios en cómo hablamos, a juzgar con justo juicio, a enfrentar rectamente todo lo que se levanta de pecado, pero a discernir también con acierto cómo manejar cada situación de manera particular. Por favor, estos mandamientos son estudiados de manera general, pero cada caso debe manejarse de forma particular. Cada vez que un esposo va a ajustar algo, debe evaluar su situación para encontrar la medida y la forma más sabia para hacerlo. Cada vez que un padre va a ajustar algo, debe hacerlo con sabiduría y con entendimiento, pues no podemos desconocer que todos los pecados tienen matices diferentes. Señor, muchas gracias por este pequeño brochazo sobre los aspectos prácticos de este mandamiento. Ayúdanos como padres a cumplir la tarea comisionada de enseñarle a nuestros hijos una correcta obediencia, una obediencia que les enseñe a hacer todo por amor a ti y para gloria a ti, pero también una obediencia madura que genere en ellos la capacidad de decir no en respeto y amor cuando procedamos de manera pecaminosa para con ellos. Danos coherencia, ayúdanos a ser coherentes, pues qué mal haríamos diciéndole a nuestros hijos que hagan o que vivan de una forma diferente a como nosotros hemos actuado. Y danos un verdadero arrepentimiento con la seguridad de que tú perdonas todos nuestros pecados. En Cristo Jesús, amén y amén.